Luis y sentimos un olor a freno. ¿Está lindo para lavar ropa? Puede ser. Miren las tortas fritas que van a salir hoy. Mi viejo me contagió ese espíritu aventurero. Este es el famoso castillo que hablan todo de la toma. Bueno, entramos a las tomas San Luis y sentimos un olor a freno. Así que Gustavo se echó a fijarse tenemos a Zoe explorando. Teo, ese no es para mear, ese maletín. Vos decime la llave y yo te paso. Hierve esto. Impresionante. Ahí me aflojé. A ver del otro lado, ¿qué onda? Sí, de los dos lados hierve. Estuvimos con un par de subidas y eso. Igual Gustavo lo sentía como que se frenaba el vehículo. Teo, la goma no, Teo. Llegamos a las tomas en San Luis. El camping, sé que está muy oscuro para que se vea, pero el camping está a 4 kilómetros de la ciudad de Las Tomas. Teo es el primero en bajar. ¿Qué onda, Teo? ¿Vamos a buscar a Zoe? ¿Qué tenés ahí, Gus? Allá la pared. Teneme, ¿qué estás filmando? ¿Estás calentando agua? Estoy calentando agua. Estamos en un camping comiendo un sándwich. Unos mates. Estamos en la República Nacional de San Luis y donde tenemos hasta wifi gratis. Con esos, ¿qué estás comiendo? Un sándwich terrible, un pan casero. No sé si es negocio esto. Vamos a tomar unos mates. Teo no entiende nada. Teo, mamá está loca porque mamá con la GoPro no tiene luz. ¿Y entonces qué vamos a hacer, Teo? No, este lugar es too much, así que mañana vamos a ver.
Buen día. Buen día, mi gente. ¿Cómo andan? Bueno, así nos levantamos y queda toda la mañana. Anoche hizo frío. Y anoche hizo frío y nosotros usamos las bolsas de dormir, que son un espectáculo. Así dormimos. Somos... me falta buscar el lugar de la zapatilla, porque en el piso no lo quiero poner porque Teo y Zoe que duermen abajo. Ahí le puse las toallitas, las toallas de ellos. Y porquería alargamos allá arriba siempre. Ay, perdón porque tengo mucho sueño. Y todavía no tengo cortina, así que le puse esta remerita que tampoco queda bien. Prometo hacer unas cortinas para nuestra casita. Acá Gustavo puso las puertas, todavía nos faltan poner las manijitas. Y las puertas, como lo pinté y no lo puse en lugar plano, se me hicieron como una curva, así que estamos tratando de enderezarla. Las dos se abren para abajo porque es la única forma que vimos más, ¿cómo se le dice? Más práctica para usarla. Porque no podíamos abrir para allá o abrir para acá porque vamos a cortar. Tenemos un espacio muy reducido acá. Acá está ¿cómo se dice? Esto va a ir así. Todavía no está nada. Falta amurarlo. Y yo quiero que esto salga un poco para acá para usarlo como escritorio también. Así que estamos en San Luis, en la Toma San Luis. Y yo voy a preparar unos mates. Generalmente los mates o preparo con el agua caliente de acá de la cocina porque está conectado. O preparo con el famoso calentador común práctico que tenemos. Así que yo, como tenemos electricidad acá, aprovecho y es lo más fácil que hay para esta ocasión. Así que vamos a hacerlo. Tengo que buscar agua. Me estaba contando que el agua de acá, como hubo una emergencia por la falta de agua, el agua todavía del río no es potable porque todavía está toda sucia. El otro día llovió muchísimo acá y estuvo bueno y entonces se llenó un poco. Y yo justo traje agua de Punilla, San Luis, de la casa de Luz y Fer. Y entonces yo lo lleno de agua. Mientras calienta eso, anoche fui al supermercado y compré unas galletitas y yerba y paté para desayunar. Así que vamos a desayunar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos perros? Ya no sabéis la cara, se guisó todo ese perro. ¿O tomar unos mates? ¿Cuál querés, Gustavo? Unas galletitas con paté. Ah. Con mi adicción a esa porquería. Mi amor, Esto es, ¿en qué momento vas a hacer dieta? El viajero pobre tiene la excusa de que le gusta el paté y que... ¿Cómo te van a decir que estás gordito, mi amor? Atrevido, ¿cómo van a decir que estoy gordito? Tengo que hacer ejercicio, ¿cómo van a decir eso? Si yo todos los días peleo con mi mujer, ¿qué mejor ejercicio que pelear con su mujer?
Recién no tuve que correr porque 5 perros fueron arriba de Teo. Bueno. Eso cuenta. Eso cuenta como ejercicio. Eso cuenta como el desgaste físico del día. Che, ni ve la cara todavía. Ya la compré. La manda de palada. Mira tu papá. Ah, te iba a preguntar por qué era azul. ¿Por qué te gusta el sol? Porque es la mesa más cercana, más cómoda. Porque soy vago. Y porque está lleno de hormigas tu mate. Porque todo se llena de hormigas. Sí, hay que comprar un mate nuevo acá en la toma. Ese me regaló tu papá. Ah, bueno, entonces. Obligadamente después de la pandemia. Entonces como fue gratis, no lo vamos a desperdiciar. Sí, obligadamente después de la pandemia. Pero podemos esa bombilla, ¿dónde la sacaste? Es mía. Esta podemos. ¿Pero que tiene hormigas? Bueno, chuparemos una hormiga. No te hagas la delicada. No, lo que el otro día era un nido de hormiga, ¿te acuerdas en el termo? ¿Destapador? Ahí te traigo. Abre la taza. ¿Me dejas enjuagar esto? Si no, busco yo. Chabón. ¿Anda? ¿Estás filmando? Sí. ¿Qué pasó, Teo, recién? 5 perros fueron a atacar a Teo y Teo pudo dominar a todos. Zoe, ¿vos vas a hacer algo en el día o solo vas a estar tirada ahí? Teo, ya se caminó todo. Ahí se escapó. Se fue para allá. Hermoso este camping. Es muy lindo este camping donde estamos. Vamos a hacer un paneo rápido. Re lindo acá. Re lindo. Bueno, vamos a aprovechar a Mavi para tomar unos mates. No, quédate ahí. Hay perros. Ya pasamos un mal momento con Teo. ¿Y esto gira? Ahí está. Bueno. Vamos a tomar unos mates ahora. Chau. 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 ¿Se apagó? Se apagó. Vamos a ordenar el motorhome. Esta es la parte donde todos los días hay que hacer lo mismo. Yo hice unas fundas para guardar la bolsa de dormir. Así que le voy a mostrar cómo lo que se hace todos los días para desarmar el motorhome. Lo primero que hacemos es doblar la bolsa de dormir, poner en esta funda las sábanas, doblar, guardar, ordenar toda la parte de allá que tengo que ordenar, que es la ropa que uno se va sacando y va poniendo, pues soy un desastre, gente. Y después ubicar cada cosa en su lugar. Acá ya abrimos la carabolla porque anoche hizo frío. Así que vamos a ordenar el motorhome. Quédense ahí, así ven cómo hago todo este quilombo. Bueno, vamos a lavar un poco de ropa. ¿Cómo lavamos ropa? Miren,
tengo que lavar la funda de... Así que tengo un tachito, un tacho bastante grande. Acá baño a Teo y a Zoe también y y lavo la ropa. Así que ahora vamos a ir a buscar agua y vamos a lavar. Primero de todo va a ser la funda y la sábana, que es lo que más ocupa lugar acá. Así que está lindo para lavar ropa, ¿no? ¿Está lindo para lavar ropa? Puede ser. Estamos en el camping, así que acá voy a colgar la ropa y aprovechar el sol y el agua. Vamos a lavar algunas cosas que tenemos. Yo utilizo y lavo así las cosas. Pero miren qué lugar tenemos hoy. Esta es la Toma San Luis. Un sol espectacular. Y los árboles, el viento. Así que es espectacular para lavar ropa. Aprovecho porque estoy lejos de a 4 kilómetros del pueblo, pero si no tengo que mandar un lavadero. Hay veces que mando lavadero y hay veces que lavo yo. Pero les muestro cuando tengo que lavar yo, cómo lo hago. Ahora lo dejo un poco en remojo y después lo lavo y lo enjuago. Miren, tienen parrilla. Esto es San Luis, la República de San Luis, gente. Tiene enchufe en el camping. Esto en verano dice que cierran las compuertas. Allá hay unas compuertas y se llena de agua. Y hay tobogán. Miren lo que es. Hay tobogán. Hay un anfiteatro allá. Acá está la famosa piedra que utilizan en San Luis. Todos esos muñequitos que compras acá en San Luis sale de este lugar, de la Toma. No de este camping, pero de la Toma sale. Así que miren dónde estamos. Es un lugar maravilloso. Un espectáculo de lugar. Ahora se ve que no es temporada, pero es gratis. No sé en temporada, no sé cómo es en temporada, pero tienen todo, parrilla, hay comedor que abre a las 2:30 de la tarde, el buffet, hay baño, hay ducha, árboles, río, aceptan mascotas, que es importante, estacionamiento. Y hay wifi. ¿Pueden creer que hay wifi en un camping que estamos a 4 kilómetros del pueblo? Imagínense lo que es para nosotros esto. Wifi gratis. Gratis. Entonces esta es la oportunidad de estar un tiempo largo acá. Unos 3-4 días. Está buenísimo para estar. Y ponernos al día con el tema del carro, con la limpieza y todo eso. Allá está el motorhome. Y esto es la electricidad de... Aprovechando, miren, así se trabaja en esta casa. Estás trabajando al aire libre, mi amor. Ahí está. Buenas, acá está nublado, pero tenemos acá Teito escondidito. Que el frío, ¿a ver, Teo? No, está durmiendo. Hasta Gustavo está en la cama. Miren las tortas fritas que van a salir hoy, porque se presta para torta frita con un día nubladito acá en
¿Cómo se llama? La Toma San Luis. Vamos a ver cómo está el día de hoy. ¿Cómo le va, mi gente bella? Le quería mostrar esto. Miren acá lo que tenemos. Miren qué belleza. Estas cosas acá son hermosas. Los caballos pastando. Miren qué lindo lugar. Esto es La Toma San Luis. Este es el camping municipal. Este camping está muy preparado para todo. Ahí tenemos el motocarro. Y como hoy está el día así, se prestan las tortas fritas con café o con mate. A ver, ¿cómo le gusta? ¿Café o mate va hoy? Así que vamos a ver, que debe estar todo quemado ya. Pero al menos fuimos a ver esos caballitos que están buenísimos. Están re lindos esos caballos. ¿Conocen mi tenedor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Es horrible, ¿no? Pero bueno, es el tenedor de camping. Ya tendremos unos mejores tenedores. Vamos a poner el otro. Y a tomar un cafecito. ¿Qué querés, Gus? ¿Café? ¿Mate? Mate, mate, mate. Mate, mate, mate. Y vamos a disfrutar de este lindo día nubladito. Mira, está el árbol con el corte Mabel, me decía ayer un amigo. Fer. Tiene la mitad y después el otro lado todo así. Bueno, Gustavo, te vamos a filmar un cachito. Lo subimos al motocarro, nos vino a visitar. Nos vemos. ¿Te vas? Muy ¿Y? bueno. ¿Entras bien? Ah, bárbaro, dice que mide 1,82, 1,82 y entró, Estamos partiendo del camping. Y vamos rumbo hacia Mendoza, pero primero vamos a ir a comprar unas piedritas. Mira, mi amor, hay curvitas y contracurvas. Mira qué linda plataforma. No sabés qué será, ¿no? Un helicóptero debe bajar ahí. Ah, puede ser. Estamos camino al dique. Me dijeron que hay un dique, así que vamos a ir a conocerlo. Buen día, Gus. Buen día, gente linda. Gente bella. Gente. Estamos en trepada, camino de curva y contracurva y bueno, vamos a unos poderosos 35 kilómetros por hora. Esa. Y los cachorros están ahí. Después de 3 días estar en el camping. 3 noches pasamos, ¿no? 3 noches, sí. Necesitamos... ¿3 noches? Sí. Necesitamos seguir camino. Ah, qué lindo. Hay unos cerros allá. Oh, Margot. Ah, es mi caminito. Llegamos a conocer el embalse Río del Rosario. Estamos muy cerca del camping acá y miren lo que es para venir a tomar unos mates. Hay unos patitos, tenemos el cerro allá atrás, unos caballitos, muy lindo, muy lindo. Ahí está nuestro carrito.
Ahora vamos a ver si conseguimos piedras de acá, ya que estamos en la toma, y así poder hacer algo de artesanías y esas cosas que nos encantaría incorporar en nuestra tienda. Así que bueno, vamos a ir a conocer. Hemos conocido a un amigo acá, Gustavo, y bueno, vamos para la casa a ver qué onda. Pero este es el embalse. Este es el camping donde estuvimos y Gustavo estaba contando que habías venido cuando... Cuando era chico, tendría 6, 7 años. Mirá los recuerdos, ¿no? De cuando vinimos a la toma. Habíamos salido un mes de vacaciones con mi papá y otra pareja. Éramos 2 autos con carpa. Mi viejo me contagió ese espíritu aventurero de viajar, así que qué lindo, ¿no? Porque te estoy hablando que tendría 7, 8 años y unos 37 después. Yo tengo 45, así que la verdad que un lindo recuerdo, me quedo con un lindo recuerdo. Claro, y acá estuvimos pasando un tiempo. Nos pasaron el dato de que Walter tenía piedras y Walter está viviendo en el castillo acá de la toma. Muy loco. A ver si lo encontramos. Este es el famoso castillo que hablan todo de la toma. Ah, bueno. Porque le veníamos a él, me había dicho que tenía piedras para vendernos para hacer artesanías. Esto está abandonado totalmente y te da como un terror entrar acá adentro. Hay olor a todo acá. Pero este castillo tiene mucha historia y es uno de los, ¿cómo se le dice? Patrimonio de San Luis sería, porque esta es la historia donde se fundó la toma. Yo no sé si data de 1820 más o menos, después voy a averiguar bien. Pero sí, es una locura tener tanta riqueza, ¿no? Porque esto, si lo hubiesen cuidado, sería un lugar espectacular para como turismo. Wow, me hace mucho acordar a cuando hicimos el hotel abandonado, pero este sería un castillo abandonado. ¡Qué locura! Es una locura. Vamos a entrar un poco. Gustavo ya está adentro. A mí me da un poco de terror porque la verdad tengo miedo a todas estas cosas. Capaz cuando era chica no hubiese tenido miedo a nada. Y esto debe ser el estar, la sala estar y las habitaciones, ¿no? ¡Wow! Ay, me dio un escalofrío porque esto a veces está por caer todo. Miren. No, impresionante este lugar. Está todo descuidado. Creo que eran los dueños de no sé cuánta hectárea.
Y después lo que leí es que no quedó heredero, que la última heredera falleció y esto quedó en manos del Estado. Pero miren, para que el Estado lo tenga así totalmente abandonado a un lugar tan precioso, esto es una lástima. Una lástima, una lástima. Al menos para que contar la historia, ¿no? Porque son uno de los primeros pobladores de la toma. Así que bueno. ¿Cómo sería esa piedra? Campana. Piedra campana. O basal, A ver. ¿En serio que suena así? ¿Sí? Es un kilo esa piedra. Wow, pero es una... Yo tengo la duda, sí, esta piedra. Esta es la parte que no se ve cuando haces una toma que pasa el carro. Ahora hay que caminar. El carro quedó allá. Y Mabel, que está fuera de estado físico, tiene que caminar. Pero miren este lugar. El río sigue por acá. Miren. Qué belleza. Esto es San Luis, San Luis. Dicen que nosotros si vamos caminando encontraremos piedras, que es lo que vamos a ir a comprar ahora, que son tipo estas piedritas así, que supuestamente está lleno en los caminos. Poneme esta pelota. ¿Has visto? ¿Te diste cuenta, no? Esta toma